Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tu amigo y servidor Marco Ballinas, con el gran placer de saludarte y como siempre te mando un muy fuerte abrazo. Seguimos de fiesta una vez más, celebrando el magno evento, la Expo Mecánico Automotriz Internacional Virtual 2021, donde la Confederación Nacional de Talleres ha preparado para ti un gran evento. Definitivamente sabemos que la capacitación es parte fundamental de tu formación y de esta forma de tu crecimiento profesional. 3 días de fiesta a través de los cuales llevamos una gran cantidad de seminarios de índole técnico, comercial, desarrollo humano. Sabemos perfectamente que estamos logrando un cambio significativo en tu persona, donde estás desarrollando capacidades y habilidades en términos de diagnóstico, servicio, mantenimiento, asesoría comercial y, lógico, ya lo mencioné, de atención al cliente de acuerdo al desarrollo humano. Te agradezco el que sigas con nosotros, que nos dé la oportunidad de llevar a tu pantalla esta gran cantidad de información con instructores de talla internacional, donde estamos transmitiendo nuestros conocimientos de una manera muy precisa y puntual. Estoy completamente seguro que la información que traigo en este seminario va a ser de tu completo agrado y de gran utilidad. En esta ocasión, pues como lo he venido realizando en otros eventos de la Confederación Nacional de Talleres, en la Expo Mecánico, pues voy a volver a llevar el taller a tu pantalla, porque traigo unos videos significativos con los cuales pues definitivamente voy a dejar pero bien cimentado el conocimiento, porque traigo la práctica. El seminario que he preparado en esta ocasión para ti lleva por nombre Diagnóstico del Sistema de Inyección a través de escáner y osciloscopio. De esa forma, lo que pretendo es darte a conocer, sobre todo hablando de los sensores de mayor importancia, todos definitivamente desde el momento en que forman parte del sistema de inyección electrónica y que se encuentran independientemente del sistema, ubicados en el automóvil, son importantes. Pero hablando en términos de control de emisiones, pues sí queda muy en claro que hay sensores que son los más asintomáticos cuando se presenta una falla, y son de los que voy a hablar. De esta forma, lo que traigo, de acuerdo a la agenda, pues es hablar de un proceso de combustión, de los productos deseados, visita los productos reales, lo que tenemos en el tubo de escape, los sensores más involucrados, la interpretación de variables, y aquí pues a través de imágenes y a través de videos, pues claro está que interpretaremos las variables numéricas en el escáner y al mismo tiempo gráficas en el osciloscopio. Hablaremos también de los síntomas de falla y en algunos casos de los códigos de falla. Vamos a dar inicio esperando que la información sea completamente de tu agrado. Te agradezco que te quedes conmigo. Bueno, pues hablando de un motor de combustión interna, bien sabemos que un motor pues es una serie de elementos mecánicos que llevan por objetivo transformar la energía calorífica producto de un proceso de combustión en energía mecánica. Sin embargo, sabemos perfectamente que es muy importante, pues de acuerdo a la cantidad de cilindros, al tipo de combustible, la cantidad de oxígeno entrante al motor o que se sobrealimente, porque hay vehículos que tienen turbo, pues claro está que también forma parte muy fundamental el proceso de ignición y el proceso de inyección. Para esto, bueno, pues tenemos que los productos que se desean obtener de un proceso completo de combustión, pues son prácticamente el dióxido de carbono, el agua, un poco de nitrógeno y oxígeno.
Sin embargo, un proceso de combustión, como bien sabemos, no es completo en ninguna parte, en ninguna marca. No en el proceso. Sí, obvio, después del convertidor catalítico y al tubo de escape a la salida. Y lo que normalmente tenemos en el tubo de escape de un proceso incompleto, pues son óxidos de nitrógeno, monóxido de nitrógeno, hidrocarburos, dióxido de azufre en el caso de los vehículos a diésel, y por otra parte, carbón o partículas de carbonilla. Se pueden lograr procesos completos, pero después del principal, que es el del motor de combustión interna. Esto significa que, por ejemplo, en el caso de los motores con combustión a gasolina, pues como bien conocemos, tenemos un convertidor catalítico o un catalizador. Y en el caso de los vehículos con combustión a diésel, bueno, pues tenemos un combustible, el cual, pues bien sabemos que no sufre un proceso de ignición, se propaga la flama y se crea por un proceso de alta compresión, pero que definitivamente debe de haber una temperatura muy elevada para que pueda detonar ese combustible. Y en ese tipo de motorizaciones, en ese tipo de vehículos, pues vamos a contar con el filtro FAB, un convertidor catalítico también, y en algunas tecnologías ya implementadas en vehículos utilitarios, vamos a tener el sistema AdBlue o de inyección de urea, que obvio, un sistema electrónico muy innovador y que alcanza el cumplimiento de normas de emisión contaminante muy bajas. Un ejemplo, vamos a tener temperaturas de combustión muy elevadas, presiones muy elevadas y debe de haber una excelente presencia de oxígeno y al mismo tiempo un correcto manejo en la entrega de combustible. Hablando del sistema de inyección, pues encontramos ahora varios dispositivos electrónicos de entrada, la unidad de control, la computadora y una gran cantidad de sensores y actuadores, por mencionar algunos. Ejemplo, tenemos como sensor y actuador pues el cuerpo de aceleración. Recordemos que tiene un motor eléctrico, pero que al mismo tiempo también tiene un sensor de doble pisa para poder estar enviando la señal de posición de su obturador. Vamos a tener diferentes sensores, por ejemplo los sensores de oxígeno, uno antes, otro después del convertidor catalítico, sensor de pistoneo o sensor de picado, que también le llevamos, o el famosísimo KS, el sensor MAP, que bien puede ser únicamente el MAP, o el sensor combinado, porque también está monitoreando la temperatura del aire. Vamos a tener interruptores para el pedal del embrague, para el pedal de freno, sensor también de ejemplo, aquí tendríamos el sensor MAP y aquí tendríamos un sensor de posición del árbol de levas, muy similar, pero bueno, ese es el de posición del árbol de levas, y aquí tenemos el sensor de presión del corrector de admisión, reitero mis palabras. Y bueno, en el caso de que, como acabo de mencionar, el sistema de inyección también cuente con un sensor independiente que va a estar monitoreando la temperatura del aire, bueno, pues lo vamos a tener de manera unitaria. Presustatos también, ya sea por una parte para medir la temperatura, la presión del aire acondicionado, bueno, de las galerías de alta presión en el sistema de climatización o de aire acondicionado, y por otra parte también sensores de temperatura del tipo termistor que van a estar monitoreando la temperatura en el líquido refrigerante, y así sucesivamente, sensor de posición del cigüeñal, etcétera. Y como actuadores, pues vamos a tener inyectores, ya mencioné la mariposa de aceleración, inyectores, el conector de diagnóstico, las bobinas de encendido, aquí están, bomba de combustible, solenoide de purga del canister, en algunos vehículos una bomba insufladora de aire, precisamente para favorecer el buen funcionamiento del convertidor catalítico. Vamos a entender lo que respecta a un proceso de combustión ideal. Cuando hablamos de un proceso de combustión ideal, nos referimos a una mezcla estequiométrica adecuada. ¿Qué significa esto? Que debe de haber 14.7 litros de oxígeno por un litro de combustible o hidrocarburo. Entonces vamos a entender lo siguiente. La mezcla se puede distorsionar y puede sufrir cambios. Y a ver, mezcla pobre
en combustible rica en oxígeno, o viceversa, mezcla rica en combustible y pobre en oxígeno. Pero hay que entender lo siguiente: estados de mezcla pobre en hidrocarburo. Si hablamos de que la relación debe ser de 14.7 litros de oxígeno por una de hidrocarburo, entonces, ¿cómo podríamos entender que vamos a tener aquí estados de mezcla pobre en hidrocarburo? Bueno, porque si te das cuenta, la cantidad de combustible no se mueve, tenemos uno, pero la cantidad de oxígeno se disparó. Tenemos, sí, efectivamente, mayor cantidad de oxígeno, pero también lo podemos conocer como mezcla pobre. Es una mezcla deficiente porque hay menos cantidad de combustible en relación al que debería de existir. Nuevamente, mezcla pobre en hidrocarburo. Si tú observas, la cantidad de oxígeno no se mueve, es la ideal, pero la cantidad de combustible está por debajo de 1. Entonces también ahí tendríamos, obvio, poco combustible. Por otra parte, ahora analizaremos lo siguiente: estados de mezcla rica en hidrocarburos, es decir, mayor cantidad de combustible que el que debe de tener un buen proceso de combustión. Si tú observas, la cantidad de oxígeno no se mueve, es precisa, pero se alteró la cantidad de combustible, 1.1. Entonces, lógico, ahí nosotros podemos definir que existe una mezcla rica. Por otra parte, checa el porcentaje de oxígeno es menor y la cantidad de hidrocarburo o combustible es el adecuado. Aún así, se considera mezcla rica. ¿Por qué? Porque hay más cantidad de combustible en relación a lo que debería de llevar con la cantidad de oxígeno existente. Muy bien, esto es una analogía únicamente con el objetivo de poder entender que en muchas de las ocasiones cuando decimos mezcla rica, a menudo lo relacionamos con mayor cantidad de combustible y no siempre es así. Tú puedes tener mezcla rica, pero porque la cantidad de oxígeno es menor. ¿Queda claro? O también mezcla rica porque efectivamente la cantidad de combustible es mayor que la que debería de llevar. Dicho todo esto, pues ahora iniciemos con el análisis de uno de los sensores importantes del sistema de inyección, el famosísimo sensor EGO, que por sus siglas en inglés es un sensor al mismo tiempo actuador de gran importancia en el sistema de inyección y que periódicamente está enviando la información del estatus del proceso de combustión, es decir, qué tipo de productos se están obteniendo después del quemado. Debemos de saber que el sensor de oxígeno, bueno, ha venido sufriendo una gran cantidad de cambios. Ha evolucionado y de esa forma el diseño, pues lógico, ha venido pues sufriendo una diferencia en cuanto a las alimentaciones y al mismo tiempo su principio de funcionamiento. Tenemos sensores de una sola vía, ya casi no se estilan, eso fue hace ya algunas décadas. Un solo sensor en un sistema con un hilo que le llamamos el hilo de referencia, y por otra parte, pues ese tipo de sensores a menudo tenían una alimentación de tierra física, es decir, de acuerdo a su roscado, es como se alimentaba de masa o de tierra, conocido como el negativo de batería. Después provienen los sensores de dos hilos, en el cual ahora sí se alimenta directamente a través de un hilo, y por otra parte, ahora sí, en aquellos que son de 2, de 3 y hasta de 4 hilos, se ofrecen alimentaciones de 0 volts. Y cuando decimos alimentaciones de 0 volts, pues nos referimos al hecho de que la unidad de control está proporcionándole una derivación a tierra a través de un transistor, obviamente en el interior del mismo computador. Luego vienen los sensores de 3 hilos, como puedes observar, aquí tendríamos el cable de alimentación para su elemento calefactor y la alimentación de 0 volts para cerrar el circuito del elemento calefactor. Por eso ese tipo
de sensores ahora se denominan EGO. Son sensores que internamente ya cuentan con una resistencia, la cual en el momento en el que hay paso a ignición, pues esta entra en corto e incrementa la temperatura en el interior de la sonda de oxígeno. Y luego vienen los de 4 cables. Diferencia, pues bueno, aquí tendríamos la alimentación, ¿sí?, la derivación y una tierra física también. Ahora, en este otro caso, un sensor de 4 hilos, tenemos la alimentación y las derivaciones a tierra. ¿Queda claro? Y lógicamente vamos a tener un hilo a través del cual, como tú observas, independientemente de la derivación a masa, va a haber un hilo que es el que se va a encargar de enviar la información directamente vinculada a cómo se está considerando los productos obtenidos en el tubo de escape. Y esa información lo interpreta la computadora con el objetivo de saber si tenemos mayor cantidad de combustible o mayor cantidad de oxígeno, que es lo que vamos a analizar. Tú debes de conocer lo siguiente. Hace ya algunas décadas, pues podríamos nosotros identificar los sistemas que en aquel tiempo se denominaban como OBD1 o nada más OBD, no había OBD1. El título de OBD1 se le asigna cuando entra en modalidad la norma OBD2. En automático, pues ahora se identifica como OBD1. Entonces aquellas unidades OBD, pues su característica era que de entrada tenían un conector de diagnóstico diferente. Todas las marcas definían la forma, el número de pines, su instalación, su ubicación y el tipo de alimentaciones. Ese tipo de sistemas, pues a menudo, independientemente de la cantidad de cilindros, ejemplo, aquí tenemos una motorización de 6 cilindros en B, y por lo regular nada más teníamos antes del convertidor catalítico un solo sensor, denominando bajo el título sensor 1, como puedes aquí observar, el banco donde se encuentra el cilindro número 1, pues le denominamos banco 1. Entonces ahí conocemos el sensor 1 del banco 1. Y posteriormente el banco contrario de cilindros, pues ahí se iba a alojar el sensor 1 antes del convertidor catalítico del banco 2. En concreto, ese tipo de sistemas, pues vamos a encontrar dos sensores, uno antes del convertidor catalítico, y pues la función de estos sensores es la de ofrecer la información relacionada con el contenido ya sea de combustible o de oxígeno en el tubo de escape. Esta misma modalidad ahora, cuando entra la normativa OBD2, pues obvio cambia el tipo de conector, se hace un conector, vamos a llamarlo universal, de 16 pines, tipo de forma trapezoidal, y las alimentaciones son normadas, es decir, están consideradas bajo una normativa. Pero ahora en este tipo de sistemas, si tú visualizas, a diferencia de los anteriores, tenemos sensores antes del convertidor catalítico y después. Y aquí es muy importante poder interpretar cómo se expresa o cómo se refiere a la línea de datos por lo siguiente, porque de acuerdo al equipo de diagnóstico tú puedes encontrar S1 A1, S2 del A1, o sea que a este banco le llamen o denominen con la letra A, y el opuesto S1 del banco 2, S2 del banco 2. Esto es importante porque para una cuestión de diagnóstico debes de identificar cuál de acuerdo a su ubicación, porque en un tubo de escape donde hay una alimentación doble, como es este caso, pues periódicamente puedes encontrar, fíjate bien, dos sensores en el tubo A, dos sensores en el tubo B, y es algo muy impresionante porque yo he trabajado inclusive, y no me dejarás mentir, si ya tuviste la experiencia, que hay algunos vehículos que pueden tener una motorización de 6 cilindros en B, 8 cilindros en B, 10, 12 cilindros en B, y aquí vas a encontrar en la unión un precatalizador y un catalizador
principal. Ese tipo de sistemas llegan a tener antes del precatalizador un sensor y otro después. Y un sensor antes del catalizador principal y otro después, de tal forma que llegamos a encontrar hasta 8 sensores de oxígeno en un vehículo que puede tener 6, 8, 10, hasta 12 cilindros. En este caso, realmente lo que hace el sensor de oxígeno es la de detectar la cantidad de oxígeno existente en el tubo de escape. Lo voy a expresar de la siguiente forma porque ese es el concepto o la definición. La función del sensor de oxígeno es detectar la cantidad de oxígeno existente en el tubo de escape. ¿Cómo lo hace? Bueno, es muy simple. Lo vamos a ver en la siguiente slide. Está generando diferencias de presión en su interior por la presencia de oxígeno. ¿Ok? En la siguiente slide te lo voy a explicar. Voy a compartir contigo la siguiente información. La computadora va a identificar la cantidad de combustible en relación a un voltaje que va a variar de 0.1 hasta 1 volt. De tal forma que de entrada debemos de saber que el sensor de oxígeno debe de alcanzar ciertas condiciones. 1, 350 grados centígrados para poder entrar en operación y comunicarse con la computadora. Es decir, cuando el motor se encuentra frío y el sensor está por debajo de los 350 grados centígrados, entonces en tu equipo de diagnóstico puedes encontrar un título que diga closed loop, o sea, circuito abierto, bucle abierto o sensor de oxígeno inactivo. ¿Queda claro? Una vez que entra en operación por alcanzar los 350 grados centígrados, ahora sí adopta la estrategia de open loop, circuito cerrado, sensor activo o bucle cerrado. ¿Esto por qué te lo explico? Porque cuando no está en comunicación con la computadora está ofreciendo mayor cantidad de combustible y por tal motivo vamos a tener más emisión contaminante cuando el motor se encuentra frío. Y cuando alcanza ese valor de 300 grados centígrados, se está comunicando con la computadora y ahora sí hay un estatus de control en la cantidad de combustible que debe de entregarse en el proceso de combustión. Tenemos lo siguiente. Los porcentajes son un 20% o 20.8 lo que debe de haber en el medio ambiente. Eso lo sabemos, es la cantidad de aire o de oxígeno, perdón, que debe de haber en el contenido de aire, en la composición del aire, en el medio ambiente. Y la cantidad en el tubo de escape debe de estar variante entre el 0.3 y el 3%. Entonces, estos valores, cuando se salen de parámetro, por ejemplo, por encima del 3%, pues obvio la computadora determina que hay más cantidad de oxígeno y por ende determina que el combustible que está saliendo en el tubo de escape pues es poco y hay una retroalimentación para poder poner a trabajar los inyectores, ampliar el pulso de inyección y que de esa forma se pueda ajustar la cantidad de combustible que debe de quemarse en el interior del cilindro. Ya comentamos que debe de haber una relación estequiométrica y que el valor de temperatura en el sensor parte desde los 300 hasta los 350 grados centígrados para poder entrar a la modalidad de circuito cerrado, open loop o ya una retroalimentación y comunicación del sensor con la unidad de control. Y en algunos casos, bueno, se te recomienda que exista un reemplazo a los 100.000 kilómetros. Hay diferentes tipos de sensor de oxígeno. Ejemplo, de salto de tensión, denominados estándar, de salto de resistencia, que les denominamos plenares, y
Por ejemplo, esos no requieren de oxígeno de referencia. Los de tipo estándar sí requieren oxígeno de referencia. Y por otra parte, los de banda ancha, que son ya una segunda generación, una evolución de los tipos de sensores de oxígeno, y que recuerda que en la actualidad ya hay sondas que no se consideran sondas de oxígeno, pero tienen casi el mismo principio de funcionamiento, las famosas sondas NOx que se vienen utilizando en los sistemas a diésel. En esta slide puedes tú darte cuenta, y perdón que la regrese, pero se me pasaba, puedes darte cuenta cómo se hace la medición entre la cantidad de oxígeno existente en el tubo de escape y la cantidad de oxígeno que hay en el medio ambiente. Cabe señalar que uno de los hilos que existen en el sensor tiene una pequeña sondita que es la que permite que la presión atmosférica entre, valga lo redundante, al interior de la sonda de oxígeno para que pueda proporcionarse ahí la cantidad de oxígeno que va a ser evaluada y que al mismo tiempo va a generar esas diferencias de tensión. Lo que tenemos aquí prácticamente es cómo se está llevando a cabo la etapa de medición. En el gas de escape, y no voy a entrar en detalles para no revolverte, en el tubo de escape hay cierta cantidad de oxígeno y en el interior de la sonda, obvio, está el oxígeno existente del medio ambiente, y cuando hay diferencias en esa cantidad de oxígeno se generan, valga lo repetitivo, diferencias de presión. Entonces la sonda de oxígeno está determinando las diferencias existentes en el oxígeno creadas por diferencias de presión que hay en la etapa o en la zona de medida. Y esto es lo que va a dar como resultado una variante que, como ya comenté, va a ir desde el punto 3 hasta el 3.3 de la presencia de oxígeno en el medio ambiente, y finalmente va a generar diferencias de tensión que van a ir de 100 milivolts hasta 950 milivolts. Aquí lo podemos visualizar. Lo ideal sería que la sonda de oxígeno estuviera emitiendo una información de 450 milivolts. Eso significaría que el proceso de combustión es completamente el adecuado, es perfecto. Pero ya mencioné que en ningún vehículo, en ninguna marca, se obtiene un proceso de combustión completo por muchas cuestiones y condiciones. No hay un combustible limpio, no hay un aire de buena calidad, no hay el tiempo de quemado adecuado, y por otra parte no tenemos la presión ideal para poder llevar a cabo ese proceso de combustión. ¿Cómo ves? Interesante, ¿verdad? Entonces, pues es muy importante ahora poder determinar, de acuerdo a su comportamiento gráfico, su estado. Y es lo que vamos a entender a continuación. Fíjate bien, ya mencioné que el ideal sería que se mantuviera en punto 450 milivolts. De tal forma que por debajo de 450 milivolts se conoce o se identifica como mezcla pobre en combustible. Es decir, tiene mayor cantidad de oxígeno. Y arriba de 450 a 950 o 1 volt se considera como mezcla rica en combustible, o sea, menos oxígeno que el ideal. Siempre me han preguntado, bueno Marco, ¿y cómo identifico que el sensor está trabajando y está trabajando adecuadamente? Son conceptos diferentes, vamos a entenderlo. De entrada, lo que debes de observar es que tu sensor esté ciclando de 950 a 100, 950 a 100, 950 a 100. ¿Queda claro? Son dos variables las que tú debes de identificar. La tensión, que va de 100 a 950, y la frecuencia con la que realiza el cambio. Analicemos entonces lo siguiente. Ya mencioné que aquí arriba sería mezcla rica en combustible y que aquí abajo sería mezcla pobre en combustible. Vamos a ver ahora lo siguiente.
tu sensor debe de estar ciclando, estoy hablando del que está antes del convertidor catalítico, porque en la actualidad ya es muy común encontrar dos sensores, uno antes, que está informando precisamente cómo se encuentran los productos después del proceso de combustión. Y el que está después del convertidor catalítico, que es el que nos está informando prácticamente sobre el estado del convertidor catalítico o el catalizador. Entonces tú vas a observar que este debe de cambiar. ¿Ok? El que está antes del convertidor. El que está después del convertidor catalítico, puedes encontrar las siguientes condiciones. Uno, que se mantenga entre 450 y 550, ese sí casi no se debe de mover, y en velocidades crucero debe de mantenerse entre 0.6 y 0.8, y ojo, en ocasiones está activo y en ocasiones está inactivo. Eso depende mucho de la marca, de la estrategia del sistema de inyección, porque hay algunos vehículos donde todo el tiempo el sensor que está después del convertidor pues se encuentra activo. Y tú te vas a dar, obvio, cuenta de ello con la unidad de diagnóstico, porque ahí te dice el parámetro: inactivo, activo, inactivo, activo. Entonces, que quede claro, el que está antes del convertidor catalítico siempre va a estar oscilando, siempre, entre 100 y 950 milivolts. Lógico, puedes subir a 950, bajar a 300, subir a 700, luego bajar a 200, luego a 100, luego a 950. Eso es normal, pero debes de notar que debe estar oscilante. El que está antes, ya mencioné, ese va a ser el comportamiento, y el que está después del convertidor en un rango entre 0.45 y 0.55. Aquí lo puedes notar. ¿Cuáles son las situaciones en las que tú debes de poner mucha atención y mucha alerta? Cuando el sensor de oxígeno que está antes del convertidor se mantenga a lo mejor con respecto al tiempo arriba, de repente baja y luego vuelve a subir. Ojo, en automático te puede dar un código de falla vinculado al sensor de oxígeno. ¿Ok? Sin embargo, está haciendo un cambio. No es problema del sensor de oxígeno, porque periódicamente los están cambiando. Entonces, si hace el cambio, ¿qué te está informando? Que tienes una condición de mezcla rica, pero desde el momento en el que hace el cambio hacia abajo, el sensor está trabajando perfectamente. Hay otras formas de poder entender qué es lo que está ocurriendo con el proceso de combustión, y te recomiendo pues entender los valores de ajuste de combustible a corto plazo y a largo plazo. Por otra parte, tu sensor puede estar con respecto al tiempo por abajo y luego subir y luego bajar. El sensor está trabajando bien, te va a dar un código de falla. El problema no es el sensor, te está informando que tienes una condición a través de la cual él está encontrando una situación de mezcla pobre. Hace el cambio hacia arriba de acuerdo a las estrategias de la computadora, y debes de buscar qué es lo que te está generando esa condición. ¿Cuándo debes de poner atención para su reemplazo? Cuando tienes un valor por arriba y un código de falla que se refiera con siempre alto sin cambio de señal. O por otro lado, que tengas un valor siempre abajo y un código de falla que se relacione también con muy bajo sin cambio de señal. Sí te puedo decir, y te invito a que hagas la comprobación, que desconectes el sensor de oxígeno. Tú te vas a dar cuenta que un sensor de oxígeno está desconectado, porque el valor que te va a dar, como lo acabo de señalar, va a ser de 450 milivolts. Con este dato yo me doy cuenta perfectamente que el sensor está desconectado. Oye Marco, pero no está conectado. Ah, bueno, entonces internamente está abierto. ¿Queda claro? Entonces sí, se tiene que ser muy cuidadoso a la hora del diagnóstico, porque por el simple hecho de que te está dando un código de falla, bueno, tú puedes interpretar como que tu sensor se está desenvolviendo mal, no está operando eficientemente y lo reemplaces. Y no es por ahí
como te digo, siempre que tenga un cambio, ya sea hacia arriba o hacia abajo, lo explico, lo tengo abajo, de repente sube y luego otra vez abajo. O está por encima, mezcla rica, y luego baja y luego otra vez se va arriba. Tu sensor está trabajando eficientemente. Vamos a analizar un video precisamente para que te des cuenta cómo está operando, cómo se está manifestando. Tenemos aquí O2, sensor número 1, 410 milivolts. O2, sensor número 2, 925 milivolts. Dame unos instantes, enseguida estoy contigo, voy a preparar el material. Permíteme unos instantes, por favor. Bien, tenemos ya disponible el material y te platico, como dice aquí, es un video de exceso de combustible que estamos provocando. El video únicamente se escucha el motor, no tiene audio, te lo voy a ir explicando porque lo que estamos haciendo es en una línea de toma de presión, la desconectamos y ahí le estamos incorporando un fluido, un combustible. Lógico, los valores de medición, tanto de ajuste de combustible, como lo puedes notar aquí arriba, no es el tema ahorita, como también los valores de los sensores de oxígeno se están alterando. Vamos a continuar con el material. Aquí puedes notar cómo está oscilante. Gráficamente yo lo estoy interpretando y me está dando valores desde punto 1 hasta punto 9. Ese sensor está trabajando eficientemente. Se escucha un... ¿Y qué está ocurriendo? En ese momento suben los valores y bueno, se refleja en los ajustes de combustible, que reitero, no voy a entrar en detalle porque no es tema de este seminario. En el momento en el que yo incorporo ese agente, ve que está ocurriendo, mira, sube la gráfica. ¿Por qué? Porque alteré la cantidad de combustible. Y una vez que quito el estar aportando combustible, obvio, hay una estrategia de reducción en la entrega del mismo combustible a través de los inyectores. Lo podemos ver con estos valores y se va a un estatus de mezcla pobre. Inclusive esta prueba yo la realizo con el objetivo de que puedas darte cuenta de que la sonda de oxígeno está trabajando eficientemente. ¿Por qué? Porque reitero, yo la estoy excitando hoy. Se escucha el... Y en el momento en el que vuelvo a agregar combustible, ¿qué ocurre? Pues la sonda de oxígeno me está dando ese valor tanto numérico, como lo puedes ver aquí arriba de punto 550, y por otra parte en un comportamiento gráfico. Una vez que dejo de agregar ese fluido, ese combustible, nuevamente hay una caída y una mezcla pobre. Aquí te puedo mostrar, mira, cómo incorporo el combustible y se va a valores de mezcla rica, tanto en un ambiente numérico como en un ambiente gráfico. Es importante contar con equipos pues de vanguardia, equipos de un alto nivel de diagnóstico para que tú puedas manejar diferentes variables. En este caso, bueno, estoy utilizando un CJ7S de la marca Injectronic. La realidad es que es un equipo súper potente y como tú puedes observar, te ofrece una línea de datos y parámetros, los cuales tú puedes seleccionar y puedes trabajar directamente con esos parámetros a fin de realizar un diagnóstico preciso y directo. Y pues bueno, aquí puedes notar nuevamente la variante en la curvatura y pues finalmente cómo se está manifestando en un ambiente 100% pues gráfico. ¿Ok? Continuamos con la presentación.
Deme unos instantes para realizar un ajuste en la pantalla. Listo. Pues entonces, reitero que se pueda realizar ese diagnóstico tanto en un análisis, valga lo redundante, de comportamiento por un valor numérico y por otra parte por un ambiente completamente gráfico. Vamos ya directamente a las condiciones y síntomas. ¿Cuáles son las pruebas que tú tendrías que realizar a tu sensor de oxígeno? Bueno, primero, una inspección visual acompañado de una lectura de defectos, revisar los valores de voltaje, voy en esa columna, yo lo voy explicando, tú lo vas leyendo, analizar su funcionamiento con un multímetro y con un osciloscopio. ¿Cuáles son los síntomas de falla cuando el sensor se encuentra en malas condiciones? Bueno, pérdida de potencia, segundo, exceso de consumo de combustible, tercero, un motor inestable, emisiones de humo negro, emisiones contaminantes también y carbonización en la punta del sensor. Y por último, pues se va a encender la luz check engine. ¿Cuáles son las causas por las cuales tu sensor puede fallar? Pues la presencia de aditivos en el combustible no es muy recomendable, no lo sugiero yo, pero bueno, se respeta la decisión y la aportación de cada persona. Un catalizador dañado, el escape roto, líneas abiertas o en corto, sensor dañado por exceso de carbonilla u hollín y también presencia de aceite en el escape. Vamos a ver las características físicas de este sensor. Partículas de hollín, aquí lo puedes notar, debido a una mezcla muy rica, mucho combustible en el tubo de escape. Incrustaciones brillantes debido al combustible con plomo, ya casi no se estila el combustible con plomo, pero era una condición que dañaba periódicamente a los sensores. Incrustaciones blancas o grises debido al paso de aceite o al uso de aditivos. Síntomas de falla cuando el sensor se encuentra en muy malas condiciones. Bueno, de entrada va a haber ocasiones en las que el motor no va a arrancar. Segundo, retardo en el encendido. Tercero, consumo excesivo de combustible. Explosiones por el escape. Tercero. Cuarto, consumo de combustible. Quinto, pérdida de potencia. Sexto, olor a picante en el tubo de escape. Séptimo, olor a combustible crudo también. 8, en frío arranca bien y en caliente se apaga. Y 9, en frío arranca errático y en caliente se estabiliza. Esto es lo más común que puedes encontrar con el sensor de oxígeno. Y pues bueno, es necesario, reitero, que te apegues a las informaciones de mantenimiento, de servicio. Te sigo recomendando que hagas uso del equipo original cuando reemplaces los componentes con el objetivo de que puedas garantizar tu trabajo. Vamos a entrar ahora al sensor MAF, que por siglas en inglés, pues es el sensor que está monitoreando la masa del flujo de aire. Ese sensor cumple con esa función, estar informando a la computadora primordialmente la cantidad de aire que está ingresando al colector de admisión o al múltiple de admisión. Por su diseño, por sus conexiones, pues también puedes encontrar un sensor que esté asociado con la medición de la temperatura del aire. Te recomiendo para que puedas identificar cuáles son las características de operación eléctrico o electrónico de ese sensor, pues es conveniente el poder llevar a cabo el uso de la información, es decir, la esquemática. Ya mencioné, mide electrónicamente la cantidad de aire y de ahí determina dos estados. Uno, la cantidad de oxígeno entrante y por otra parte la temperatura, si así fuera el caso, que tiene el aire entrante. ¿Cómo ves? Muy importante, ¿no? Interesante la información. Entonces, ahora analicemos lo siguiente. Fíjate bien. Tenemos el captador MAF de masa del flujo de aire, donde su estructura, su arquitectura es la siguiente. En uno tenemos pues todo el conjunto del sensor, lo que conocemos como el cuerpo.
En B tenemos la etapa electrónica. Ahora la vamos a visualizar. Y al decir la etapa electrónica significa que ese sensor, pues, lógicamente va a tener una centralita donde pues se va a llevar a cabo todo el procesamiento de la información que está recibiendo el mismo sensor y que está enviando hacia el computador o la unidad de control. En C tenemos la célula de detección. Eso significa que el aire que está ingresando, pues lógicamente está impactando en ese punto y es donde se lleva a cabo el cálculo de la cantidad de aire y obviamente de esa forma se determina la cantidad de oxígeno ingresante al motor. En E tenemos entrada del canal de medición, lo que les comentaba, el ducto por donde está ingresando el aire y finalmente, como tú puedes encontrar aquí, tenemos un dispositivo el cual va a estar en contacto directo con el aire. Le llaman de película caliente por la situación de que el aire ingresante al motor le causa una caída de temperatura y entre menos sea la cantidad de aire, porque tenemos un motor en ralentí, pues obvio aquí vamos a tener cierta temperatura y de ahí un envío de información, un voltaje hacia la unidad de control. A medida de que la cantidad de aire se está incrementando porque pues suben las revoluciones o la aceleración en el motor, pues es lógico pensar que la cantidad de aire que está golpeando a este elemento pues es mayor y de esta manera lo está enfriando y obvio va a cambiar la información que está emitiendo hacia la computadora, que en este caso ya mencioné, es el voltaje. Tenemos que el flujo de aire que atraviesa el canal de medición y después la célula de detección equipada con un cable caliente, lo que puedes ver en este punto. Entonces prácticamente eso es el sensor, aquí te lo puedo mostrar de acuerdo a su principio de funcionamiento, de acuerdo a la marca, al fabricante, pues vamos a encontrar diferentes tipos de sensores, no todos trabajan de la misma forma. Vamos a poder ubicar que en su conector encontramos desde 4, 5 y hasta 6 cables. Es importante que trabajes con la información que le llamamos esquemática o con la información que denominamos diagrama con el objetivo de que puedas entender plenamente cómo está conectado ese sensor. Aquí te estoy mostrando ya básicamente la centralita electrónica. Este tipo de sensores pues se hace necesario el llevar a cabo su mantenimiento, su servicio y reitero, debe de ser muy cuidadoso el mantenimiento en el momento en el que se lo vas a incorporar o a dar, porque ha ocurrido que para poderlo limpiar pues le avientan mucho spray con un fluido que lo pueda obvio pues limitar de la generación de carbonilla o que se la pueda quitar y en algunas ocasiones pues dañan este hilo, así como también pues entra el líquido a la centralita electrónica y obvio pues sufre un daño que es irreversible y son sensores que tienen un costo muy elevado. Dentro del mismo sensor ya había comentado que podemos encontrar un NTC, un sensor que va a estar informando de la temperatura del aire. De acuerdo a esa información, la cantidad del aire y la temperatura, bueno, pues la computadora por algoritmo va a determinar precisamente la densidad con la que se encuentra ese aire, identificando particularmente la cantidad de oxígeno existente. Aquí te muestro, ahora entremos a la etapa de diagnóstico a través de un diagrama. Tenemos una señal de sensor MAF denominado de aspa de aire. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, es importante también recalcar que los valores promedio de un sensor pueden partir desde 0.5 y subir máximo hasta un umbral de 4.5, 4 volts. ¿Por qué? Porque por lo regular los sensores encuentran un rango promedio de 0.5 para emisión al calculador, con el cual va a identificar la computadora que el sensor está dañado. Y de la misma forma, partiendo de 4.5 a 5,
la computadora determina que ese sensor se encuentra desconectado o se encuentra abierto. Recuerda que un sensor que esté desconectado siempre va a adquirir los parámetros o los rangos más óptimos. O se va a ir a un valor mucho muy bajo o se va a ir a un valor mucho muy alto. Y lo que vas a encontrar en la unidad de diagnóstico, dependiendo el equipo, pues van a ser valores muy elevados o muy bajos de gramos por centímetro cúbico, etcétera. ¿Queda claro? Aquí tú puedes ver un comportamiento en ralentí, viene una aceleración a plena carga, o sea, mandaron el pedal a fondo y en automático, cuando se suelta el pedal, pues vamos a encontrar un pequeño, vamos a entenderlo de esa forma, rebote. Eso es normal precisamente por la turbulencia que sufre en el colector de admisión. El hecho de que pisas el pedal a fondo, se abre completamente el cuerpo de aceleración y cuando sueltas el pedal se cierra la mariposa y se genera un fenómeno que denominamos de bombeo. Son pequeñas contrapresiones por el hecho de que al cerrar el cuerpo de aceleración pues ya hay una variación en la depresión interna que existe después de la mariposa de aceleración. Por eso es que encuentras tú este rebote, eso es normal, y posteriormente va a caer por debajo del límite del ralentí. Aquí lo que estamos observando es que nuevamente hay una pequeña aceleración, ¿sí? Y alcanza el umbral normal de 0.5 volts, o en su defecto también esta condición se presenta por una elevada aceleración. Ese fenómeno de rebote que se da en el interior del colector de admisión, que es paulatino, o sea, va de menos a más, aquí lo puedes tú notar, y posteriormente regresa a su condición normal de funcionamiento. Entonces, realmente, por ejemplo, ahora te muestro otro tipo de señal porque obedece a otro tipo de sensor. Fíjate bien, tenemos uno de tipo digital. Ese tipo de sensores, cuando tú pones el motor a trabajar y generas una aceleración, puedes encontrar una elevación en la tensión. ¿Queda claro? Sin embargo, cabe señalar que aquí, en ese tipo de sensores, pues tú debes de contar también con la información vinculada a ese sensor. ¿Por qué? Porque ahora este tipo de dispositivos, una de las variables que debes de diagnosticar es la frecuencia. Entonces aquí el pico que te estoy mostrando precisamente es una elevación, por ejemplo aquí lo tenemos, de frecuencia en relación al tiempo, ¿sí? Entonces, realmente, como te estoy comentando, este pico significativo obedece, sí, por una parte a un nivel de tensión, pero primordialmente a un incremento en la frecuencia. Claro, aquí está, en el eje de las 10, su comportamiento vinculado a la frecuencia. Tenemos otro sensor denominado de hilo caliente. Fíjate cómo durante la aceleración también vuelve ahora sí aquí a incrementar la tensión. Aquí tenemos un umbral de 5 volts partiendo nuevamente de 0.5, y por ejemplo en el momento en el que se está llevando la aceleración continua y se abandona el pedal de aceleración, pues sufre una gran variación en picos de tensión, porque esto lógicamente está creándose por la situación de que el mismo aire que está ingresando al sensor, como te acabo de comentar, pues están creando pequeñas turbulencias en el colector de admisión o en el múltiple de admisión, pero inmediatamente después de la mariposa o el cuerpo de aceleración. Lo que nosotros debemos de monitorear es precisamente que exista una
gráfica de tal forma que su caída sea completamente de manera amortiguada, y aun cuando se presenten esos pequeños picos, bueno, eso es por naturaleza del equipo, pero no significa que se encuentre en malas condiciones. Aquí te muestro otro tipo de señal, también es un sensor de tipo digital que le llaman, y al mismo tiempo de hilo caliente, porque está monitoreando la temperatura del aire y ve cómo se está comportando. Un promedio que va de 0.5, aquí tengo 0, de 0.5 volts hasta un rango de 4.5, aquí son 5 volts. Claro está, yo lo estoy midiendo aquí, 5 volts de este punto a este otro, y por otro lado el rango que me está ofreciendo pues es la equivalencia a esos 5 volts. ¿Queda claro? Entonces, ese tipo de sensores, cuando das ignición, vas a encontrar que la frecuencia pues es baja, y en el momento en el que el motor ya se pone en funcionamiento, la frecuencia empieza a cambiar. El tipo de gráfica no cambia, sigue siendo casi la misma, pero lo que va a variar es porque incrementa la cantidad de ciclos, es decir, la frecuencia y su unidad de medida, como bien sabemos, pues son los hertz. Cuando hay una aceleración, lo que observas precisamente es el hecho de que esa señal pues, se hace más compacta porque se está incrementando la frecuencia. Vamos a analizar cómo es el comportamiento de un sensor que está dañado. Si tú observas, es la misma señal, pero gráficamente tengo un daño en este dispositivo. Por eso es que es muy importante que estés trabajando periódicamente con equipo de alto nivel que pueda realizar buenos diagnósticos, y para ello te tienes que pues, apoyar tanto de los escáneres como al mismo tiempo de los osciloscopios. Entonces aquí tengo un rasgo muy característico, tengo ruido, tengo distorsión durante la aceleración, y eso para mí pues es una condición de un disfuncionamiento del mismo sensor, y por ende pues debo de reemplazarlo. ¿Cuáles son los síntomas de falla que se van a presentar en el auto cuando existe un daño al sensor? Bueno, al ser un sensor que se relaciona ampliamente con la inyección, cuando estos llegan a fallar, el motor empieza a mostrar síntomas muy drásticos. Uno de ellos es que en ocasiones el motor de plano ya no arranca. 2, tarda en arrancar. 3, hay inestabilidad en marcha mínima. 4, consumo de combustible. 5, olor a combustible en el escape. Y 6, inestabilidad en marcha mínima. Así como de la misma forma hay humo negro, explosiones por el tubo de escape. Esto puede cambiar inclusive dependiendo del tipo de sensor. Perdón. Pues bueno, es mucha la información que tenemos en este seminario. Por tal motivo hemos decidido dividirlo precisamente para poder mostrar toda la información, que no se haga pues muy largo y al mismo tiempo que se pueda digerir. Te agradezco mucho que hayas estado acompañándome en este seminario, la primera sesión de este tema. Te invito a que continúes con la segunda parte, ya que vamos a ver sensores como el de temperatura del motor, el CAM, el CKP. Vamos a mostrar también videos, y claro, con esto pues pretendemos hablar prácticamente de los 5 o 6 sensores que de alguna forma le están generando mayor condición asintomática al motor cuando estos fallan. Recuerda que estamos viviendo un gran acontecimiento, la Expo Mecánico Automotriz Internacional Virtual 2021, en donde la Confederación Nacional de Talleres, a través de un servidor, pues lleva ese tipo de información, donde estoy completamente seguro que estamos coadyuvando a tu crecimiento en el desarrollo de capacidades y habilidades en términos de atención al cliente y de prestación de servicios. Agradezco mucho tu espacio, tu tiempo, y recuerda que la capacitación es poder. Y eso que estás haciendo de invertir tiempo
en tu formación, estoy completamente seguro que va a retribuir en beneficios para tu negocio. Tu amigo y servidor Marco Antonio Ballinas, ha sido un verdadero placer y nuevamente muchas gracias. Nos vemos en el siguiente seminario. Un abrazo, chao.